Muy buena noche, profe. Mi nombre es Diego Quiñones. Soy estudiante de Ingeniería de Sistema de octavo semestre. Mi grupo está conformado por Giovanni Arias Moya, Mauricio Hernández y Diego Quiñones. Escogimos un tema muy importante que prácticamente muchos nos hemos preguntado o se nos ha dado mucha duda de cómo podemos aplicar la importancia de la álgebra booleana en nuestra vida. Esa es una pregunta que a veces muchos nos hemos planteado, cómo lo podemos llevar a nuestra vida profesional, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a primero a verificar una introducción. ¿En qué consiste la introducción? La introducción consiste en este acá 3, en la tercera actividad, vamos a resaltar la importancia de la álgebra booleana y cómo podemos aplicarla en nuestra vida profesional, la cual está vinculada con el desarrollo electrónico, con el software, con los cálculos y son útiles en dispositivos móviles. Entonces también en programación, a muchos que nos gusta la programación, también la podemos aplicar en ese campo. Bueno, también vamos a tener unos objetivos, lo cual es, estos objetivos nos ayudarán a entender cómo podemos simplificar un sistema digital binario. En poca palabra, en poca palabra, cómo se basa su comportamiento en los valores 0 y 1. También podemos también comprender las aplicaciones principales de leyes y los métodos, lo cual nos permite entender los circuitos lógicos aplicando en el área laboral. Entonces también es muy importante resaltar eso, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar la álgebra booleana en nuestra vida profesional? Son preguntas que a veces nos dan como pequeña duda. A veces uno dice, ¿para qué voy a estudiar matemática o para qué voy a estudiar este tema sabiendo que a veces no lo vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana, pero a veces nos llevamos mucha sorpresa? Bueno, uno de los ejemplos que podemos aplicar es mediante una finanza. Eso se da mucho. Por ejemplo, cuando cuando vamos a hacer un préstamo en el banco, eh, es muy importante que sepamos cuáles son las cuotas que vamos a pagar y cómo nos podemos organizar para poder pagar las cuotas y así podernos ahorrar un poquito más de dinero, por lo menos pagando a capital o por lo menos sabiendo cómo distribuir las cuentas. Entonces, entender el proceso de las cuotas. Eso nos ayudará muchísimo, ya que la mayoría de nosotros hemos prestado dinero al banco o en algún, por ejemplo, con un amigo, entonces que no cobran intereses. Entonces eso también nos ayuda muchísimo a saber o a calcular cómo podemos hacer ese proceso para poder ayudarnos. Otro ejemplo que podemos hacer, puede ser un ejemplo práctico, puede ser de las recetas. ¿Cómo se puede ayudar eso? ¿Cómo podemos entender eso? A veces es útil ajustar las proporciones de todos los ingredientes de una receta. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cómo vamos a hacer un pan en el horno, entonces esto nos puede llevar, por ejemplo, que sean 2 tazas de harinas. Entonces deberíamos calcular entonces con una regla de 3, entonces cuántas tazas necesitaríamos para que el pan nos quede bien, ¿vale? Entonces eso también nos ayuda muchísimo entender cómo podemos mezclar los ingredientes. También otro ejemplo puede ser cuando vamos a planear un viaje. Entonces, por ejemplo, un fin de semana que estemos en Bogotá y necesitamos viajar para Cali. Entonces, a veces nos preguntamos cuántas horas son de Bogotá a Cali. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una ecuación donde se relacione la distancia, la velocidad y el tiempo.
entonces podemos calcular entonces más o menos el promedio de cuánto tiempo nos permitirá llegar a Cali, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, que tenga feliz noche.